La poesía bíblica es un género literario que Dios utilizó y los escritores de la Biblia para llamar nuestra atención y de esa forma enseñarnos la palabra de Dios de una forma atractiva. Es por eso que te gustan tantos los salmos y te sientes identificado con ellos. Y es por eso que hasta el día de hoy nos gusta la música y la poesía. Quédate conmigo en este video. Dios te bendiga. Gracias por visitar este canal de YouTube y te pedimos que te suscribas y puedas darle like y compartir este mensaje con otros. El tema para hoy se llama Los muertos nada saben y el texto de hoy lo encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 5, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria queda puesta en el olvido. La poesía bíblica es uno de los géneros más mal interpretados en la escritura. Hay varios libros que se consideran enteramente poéticos en la escritura, como por ejemplo el libro de los Salmos, el libro de Job, el libro de Cantares, el libro de Eclesiastés y otros capítulos o himnos aislados o secciones de la Biblia que fueron escritas en un patrón poético, en el género de poesía. Y es interesante porque cuando tratamos este tema del estado de los muertos o la naturaleza humana, siempre aparecerán teólogos o personas con argumentos para contradecir esta enseñanza bíblica y dicen que la poesía bíblica no puede utilizarse para tratar estos temas porque la poesía bíblica es muy ambigua y no es muy clara a veces. Eso es un argumento que carece de fundamento porque hay muchas cosas que en la Biblia se expresan de forma poética, pero que para nosotros el mensaje es claro. Cuando la palabra de Dios dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, la palabra de Dios está hablando en términos poéticos, pero tiene un mensaje claro. Cuando Salomón está escribiendo que los muertos nada saben, él no está haciendo una aseveración poética solamente, él está emitiendo una declaración verdadera que viene de Dios, que tiene fundamento bíblico, pero que aunque es poética, es un poquito más atractiva. La palabra de Dios nos dice que los muertos nada saben, porque hasta su memoria queda puesto en el olvido. Cuando Job describía la experiencia que le tocó vivir bajo las pruebas que Satanás infligió contra su vida al quitarle su familia, sus posesiones y hasta su salud, él escribió lo siguiente en el libro de Job, capítulo 3, versos 11 al 13, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Y por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Si usted nota, este versículo se relaciona con lo que dice el versículo en Eclesiastés 9, versículo 5. Ambos hablan acerca de un estado inconsciente de los muertos. Job dice, si yo hubiera muerto, estuviera durmiendo, estuviera reposando y no estaría consciente, porque al estar consciente experimento en mi cuerpo las consecuencias de las tentaciones, del pecado, de las pruebas que estoy viviendo. Aunque esta palabra, aunque esta escritura es poética, tiene un mensaje claro que nosotros podemos comprender, que hasta un niño puede comprender. El otro verso se encuentra en Salmos 115, verso 17, y dice de la siguiente manera: No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descendieron al silencio. Note que este verso también sirve de apoyo para los versos anteriores, y este verso también nos habla de un estado inconsciente de las personas que mueren. Note que es un salmo que no está hablando de los perdidos y no está hablando tampoco en términos generalizados, está hablando de los santos, de los hijos fieles de Dios, de aquellos que adoran a Dios, que de hecho, aunque aman a Dios, aunque quieren adorar a Dios, no pueden porque están muertos. Dios no puede recibir la alabanza de un muerto. Y si seguimos la creencia popular que nos dice que si tú mueres y eres bueno, ya estás en el paraíso, pues entonces, ¿cómo es posible estar en el paraíso y no adorar a Dios? Esto es un argumento contrario
a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Otro verso es el Salmo 146, verso 4, que dice lo siguiente: pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Note que es una cita también de Génesis 3:19, cuando dice que el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Pero aquí también está diciendo algo, nos está diciendo que en ese mismo día perecen sus pensamientos. Es como si este verso fuera una extensión de Eclesiastés capítulo 9, verso 5. Así que si alguien te dice que los muertos están en el cielo o en el infierno, no le creas, porque es un argumento que no tiene fundamento. El único texto que muchas personas usan como evidencia para esta creencia es la parábola del rico y Lázaro en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, pero se les olvida que esto no es una historia literal, sino que desde el principio nosotros vemos al analizar el lenguaje que es una parábola. Por lo tanto, hoy es un día bonito para que tú te sumerjas en la palabra de Dios, para que cuando estudies la palabra de Dios puedas contextualizarla y puedas con un verso aquí y uno allí, para que así puedas tener la palabra de Dios pura, sin falsas filosofías y sin falsas creencias paganas. Hoy es un día bonito para aceptar la palabra de Dios conforme está escrita. Dios te bendiga.